Y bueno, la clase de hoy está destinada a resolver un par de problemas. Creo que ya no voy a poder resolver los dos problemas que quería, porque no me va a dar el tiempo, pero por lo menos con uno que resolvamos ya vamos. Ok, ahora estamos hablando del movimiento armónico simple vertical. Entonces, okay. Entonces este es el 15-12. Sí, el 15-12 vamos a resolver primero. Este es un problema del Resnick. Problema 15.12, ¿no? Les recuerdo que ya cambiamos de sistema. Primero estábamos hablando solamente de el sistema masa-resorte horizontal y ahora estamos hablando del sistema masa-resorte vertical. Hay ciertos detalles diferentes entre uno y otro, pero en general podemos asegurar que casi todo es lo mismo. ¿Sí? Hoy vamos a hacer el 15-12 y probablemente vamos a dejar empezado el 14.38 del Szyr-Szymanski, y ahí vamos a ver diferencias entre el horizontal y el vertical. ¿Sí? Ok. Ok, entonces vamos a ver este problema. Me dice que un objeto de 2.14 kilogramos cuelga de un resorte, y un cuerpo de 325 gramos colgado abajo del objeto estira adicionalmente al resorte 1.8 centímetros. El cuerpo de 325 es estirado y el objeto entra en oscilación. Ahí es el periodo. Ok, entonces nosotros vamos a hacer una figura primero. Es una figura inicial. Lo cual me dice que primero tengo el resorte colgando y hay un objeto de una masa de 2.14 colgado. O sea, es decir, ya el resorte tiene una masa allí. No me da información de cuánto fue la distancia que esta masa estiró al resorte. No me la da. ¿Sí? No me da esa información. Pero sí me dice que posteriormente se coloca una segunda masa. Esa segunda masa, obviamente que estira el resorte más, y ahí sí ya me da una distancia. Ya me da una masa, ¿no? Ya me da una distancia. Entonces, respecto a la distancia o a la posición inicial, a ver, aquí vamos a poner realmente M más M mayúscula, ¿no? Porque son dos masas las que hay, ¿no? Ok, entonces esa distancia me dicen que es de 1.8 centímetros. 1.8 centímetros. Bueno, entonces, en ese momento yo tengo una situación de equilibrio. Bueno, la primera como la segunda son de equilibrio, ¿no? Pero aquí yo puedo ver que hay un equilibrio de fuerzas. Voy a tener hacia arriba una fuerza que es la constante del resorte por un delta L, que es el estiramiento que provoca la segunda masa. Y abajo tenemos un vector de peso, que sería
la masa, que ahora es la suma de las dos masas, por la gravedad. Entonces, esas dos fuerzas me permiten plantear una situación de equilibrio y me permiten calcular la constante del resorte. Entonces, yo puedo despejar de aquí para la constante del resorte. Sería M. Ok. Entonces, y esto lo dividimos entre el delta L, y con eso ya podemos calcular pues, la constante del resorte. La constante del resorte. Entonces vamos a sustituir esta ecuación. A sustituir esta ecuación sería, la primera masa era de 2.14 kilogramos y la segunda es de 325 gramos, o sea, 0.325 kilogramos multiplicado por 9.8. Entre la distancia que se estiró el resorte, que son 1.8 centímetros, eso es 0.018 metros. Bueno, voy a la calculadora y vamos a hacer este. Son, a ver, 2.14 más 2.14 más 0.325 por 9.8 entre 0.0, no, sí, 0.018. Son 1342. 1342. Presente. 1342 newtons por metro. Newtons por metro. Esa es la constante del resorte. Y luego, pues lo que me dicen es que en el enunciado, después de que pasó eso, después de que se estiró adicionalmente, entonces me dicen que el cuerpo de 325 es retirado, ¿no? Entonces se quita el segundo objeto y obviamente entonces va a haber una oscilación, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya esa posición en la cual se encuentra la masa M minúscula no es la posición de equilibrio, ¿no? No es la posición de equilibrio. Entonces, por lo tanto, estoy definiendo ahí una amplitud de oscilación y entonces va a haber un posterior movimiento armónico simple. Entonces me piden para ese movimiento armónico simple, ¿cuál es el periodo? Ok, entonces ahora, para calcular el periodo, recordemos que el periodo es, a ver, 2pi raíz de la masa entre la constante del resorte. Hola. Disculpen que me tocó atender un... Bueno, entonces tenemos esta ecuación, ¿verdad? Sí. Ahora, aquí hay que tener un poco de cuidado con este ejercicio, porque
si leen bien en la redacción del enunciado, le dice el cuerpo de 325 gramos es retirado y el objeto entra en oscilación. ¿Quién es el objeto? El de la masa de 2.14 kilogramos. O sea, la suma de las masas solo me sirve para calcular la constante del resorte. El que está en oscilación es el de la masa m minúscula, o sea, el de 2.14. Entonces, por lo tanto, aquí, en esta segunda ecuación, no puedo poner la suma de las masas, porque ya en el instante posterior, cuando ya están las oscilaciones, la masa m mayúscula, esa ya no está. Esa ya no está, ¿verdad? Sí. Ya no está. Entonces hay que tener cuidado con eso. Sería 2pi por la raíz de la masa, que es 2.14, entre la constante, que son 1342 newtons por metro. Hay que tener cuidado ahí, ¿verdad? Sí. A veces un error en este ejercicio puede ser eso, ¿verdad? Que en esa segunda parte ponga la suma de las dos masas. Y eso no puede ser así, ¿verdad? Porque realmente las dos masas en ese punto donde se estiró están en equilibrio, ¿no? O sea, tendría que estirarlas más todavía a esas dos masas para poder conseguir una oscilación. Entonces hay que tener cuidado. Vamos a ver, 2pi por la raíz 2pi por la raíz de 2.14 entre... se me escapó. ¿Cuánto es el valor de la constante resorte? 1342. Entonces son 0.251. 0.251. Son segundos. No hay mucha diferencia si usted aquí pone las dos masas. Realmente el periodo con las dos masas es de 0.27. Entonces alguien podría decir, va, es lo mismo, es lo mismo. Pero ya en la práctica en sí, hay una diferencia entre una cosa y la otra, ¿verdad? No es lo mismo que usted ponga a oscilar las dos masas a que solo una, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la segunda masa se retira y al retirarla obviamente va a haber una oscilación porque la primera masa está desplazada 1.8 centímetros de su punto de equilibrio. ¿Sí? ¿Estamos claros con esto? ¿O hay preguntas? Bueno, asumo que el silencio es que entendieron todo o tienen pena de decir que no entendieron nada. Ok, entonces ahora vamos al segundo problema. Este problema, si ustedes notan, en el cálculo, en el segundo cálculo, realmente no cambié nada. O sea, es la misma fórmula de periodo que utilicé en el sistema masa-resorte horizontal. No sufrió ninguna modificación. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre el vertical y el horizontal? La diferencia está en las ecuaciones de energía. Entonces, por eso vamos a hacer un problema donde vamos a mostrar cómo el tratamiento de la energía es diferente. Bueno, no diferente, sino que tiene otras componentes que el horizontal no tiene. Ok. Entonces, aquí nos pasamos otra vez al libro de texto. Es el problema 14.38. Entonces me dice,
Ok, entonces me dice que un gato con una masa de 4 kilogramos que gusta de las emociones fuertes está unido mediante un arnés a un resorte ideal, una cuerda que está atada a su cuerpo y un arnés a un resorte ideal de masa despreciable y oscila verticalmente con movimiento armónico simple. Ok, dice que la amplitud es de 5 centímetros y que en el punto más alto del movimiento el resorte tiene su longitud natural sin estirarse. Calcule la energía potencial elástica del resorte. Suponga que es 0 cuando el resorte no está estirado, la energía cinética del gato, la energía potencial gravitacional del sistema relativa al punto más bajo del movimiento y la suma de estas tres energías. Me están pidiendo en cada inciso energía potencial elástica, energía potencial gravitacional, energía cinética y la mecánica total. Para el punto más alto del movimiento, el punto más bajo y en su posición de equilibrio. Ok. Me gustaría poder dibujar un gato, pero no tengo tantas habilidades de dibujo, así que lo voy a representar como un bloque. Entonces, tengo aquí un resorte. Este es el resorte sin estirar ni comprimir. Por eso me dice, hay un punto aquí que me dice, el resorte tiene su longitud natural sin estirarse. Ok, entonces, aquí defino, necesito... Aquí está Dígame. Ya hizo el gato. Ya lo hizo. A ver, ¿dónde está el gato? ¿Quién lo hizo? Marcela. Ah, ahí está el gato. Qué bonito. Pero no voy a colgar de un resorte porque... Cuidado, accidentes. Ok. Bien, entonces, recuerden que aquí yo ya tengo una componente extra de energía potencial, y es la energía potencial gravitacional. Y si ustedes se acuerdan de física 100, para la energía potencial gravitacional uno debe definir una referencia, a partir de la cual pues mide las alturas. Entonces, en este problema lo que me están diciendo es que defina la altura o la referencia como aquí, donde el resorte no se ha estirado. Este para nosotros va a ser X sub 0. Después el resorte, o sea, no es la energía potencial gravitacional, esta es la referencia para energía potencial elástica. Después el resorte se une al gato. Y entonces, eso lo que va a hacer es que el resorte se estire una cantidad adicional y este es el gato. Ok, entonces tengo otra referencia. Esta se va a convertir en el X igual a A. O sea, es decir, ya hay un estiramiento, ¿no? Ya hay un estiramiento. Y después, adicionalmente, tengo otro estiramiento que es en el punto más bajo, ¿no? ¿Sí? Entonces, acuérdense del enunciado. El enunciado me habla de el punto más alto, el punto más bajo y es su posición de equilibrio. Entonces, ahí están los tres puntos. La siguiente es el punto más bajo. Entonces, esa va a ser la referencia, porque siempre lo hacemos así con la energía potencial gravitacional. Siempre definimos el punto más bajo del movimiento como la referencia. Por ejemplo, cuando lanzamos una bola al aire, decíamos, bueno, el suelo es el punto más bajo y desde ahí mido las alturas. Entonces, en este caso lo voy a hacer fácil. Bien, entonces, este punto va a representar
el del inciso A, el punto más alto. Este punto va a representar el del inciso B, el punto más bajo, y este punto va a representar el de la posición de equilibrio, que va a ser el inciso C. Entonces vamos a ir inciso por inciso calculando las tres cosas que nos piden. Inciso A, lo primero es la energía potencial elástica. U sub E. Recuerde que es un medio de la constante por X al cuadrado. Bueno, en este caso, este es 0. ¿Por qué? Porque en el punto más alto, el resorte no está estirado ni comprimido. Entonces ahí tengo mi primera respuesta. El resorte no está estirado ni comprimido. Ahora me paso a calcular la energía potencial gravitacional. Recordamos que se calcula como mgh. Entonces aquí sí, tendría la masa del gato, la gravedad, por la altura, pero la altura la tengo que tomar en base a la referencia h igual a 0, que es la del inciso B, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la altura en base a esa referencia? ¿2 veces A? ¿Están de acuerdo? Sí. 2 veces A, ¿verdad? 2 veces A. 2 veces A. Muy bien, entonces aquí me quedaría 2mg A. Porque esos datos ya los tengo, ¿no? El problema me da dos datos. Olvidé anotar aquí los datos. El problema me da dos datos. Me da primero la masa del gato, que es 4 kilogramos. No sé, tal vez Marcela nos dirá si es un gato gordo. Comparándolo. ¿Es gordo o no? Sí, obeso. Obeso, ok. Bien, entonces la amplitud es de 0.050, ¿no? 0.050 metros. Ahí está. Son los dos datos. O sea, quiere decir que todas las ecuaciones de energía que vayamos calculando tienen que quedar únicamente en términos de la masa y de la amplitud. Por eso es que acabo de expresar esta ecuación así. Muy bien, entonces ahora voy a sustituir y esto me daría 2 por m, que sería 2 por 4, por 9.8 metros por segundo cuadrado por la amplitud, que es 0.050 metros. ¿Cuánto da eso? A mí me da 3.92. Igual. Compruébenlo. Igual. 3.92 joules. Perfecto, entonces ya tengo el segundo dato, la segunda energía. Bueno, ahora la tercera y última energía, la energía cinética, 1/2 de mv al cuadrado. Este es 0, porque aquí todavía no hay movimiento, la velocidad es 0. Eso quiere decir que en ese punto, en el inciso A, la energía mecánica es completamente potencial gravitacional. Así que la última, que es la energía mecánica, sería igual a la UG, igual a 3.92 joules. Y ahí tengo las energías del punto más alto. Bueno, ahora voy con el inciso B, hacer lo mismo. Energía potencial elástica. El punto B, recuerde que es el de abajo, el más bajo. El inciso B. Entonces, aquí, si se fijan, tengo el máximo estiramiento del resorte. Se ha estirado dos veces la amplitud. 2 veces la amplitud. Entonces sería 1/2 de K por X, que es 2A al cuadrado. Eso es 2K por A cuadrado.
Esto es 2 por la constante. La constante no la tengo. No tengo la constante del resorte, pero creo que la puedo calcular del inciso. Vamos a ver. Ok, sí, sí. Luego la voy a calcular. Ya sé cómo lo voy a hacer. Bien, entonces, dejemos ese ahí pausado porque todavía no tengo la constante del resorte. Ahora la energía potencial gravitacional sería mg, mgh, pues es 0, porque estoy en el punto más bajo. Esa es la referencia de las alturas. Ahora me paso a la energía cinética. 1/2 de mv cuadrado. Aquí también es 0, porque estoy en la amplitud. Estoy en la parte más baja de la oscilación y por lo tanto entonces ahí se detiene momentáneamente el gato en la oscilación, así que la energía cinética es 0. Y la energía potencial entonces sería igual a la energía potencial elástica igual a 2K por A cuadrado. Entonces ahí es donde está la dificultad, pero hay que recordar una cosa, y es que el movimiento armónico simple es un sistema conservativo. Hay conservación de energía. O sea que si en cualquier punto de la oscilación donde usted calcule la energía, este tiene el mismo valor. Entonces, por lo tanto, usted puede decir que la energía mecánica del inciso A es igual a la energía mecánica del inciso B, por conservación de energía. Y la energía mecánica del inciso A es 3.92 joules y la del inciso B es 2K por A cuadrado. Entonces eso le permite calcular la constante del resorte. K es igual a 3.92 joules entre 2 veces la amplitud al cuadrado. Y esto me da, a ver si me confirman, me da 784 newtons por metro. Confirmo, Lick. Okay. Entonces solamente me falta calcular aquí 2 por K por A al cuadrado. Eso me dio 3.92, obviamente, ¿no? Me tiene que dar lo mismo, 3.92 joules, porque estoy diciendo que la energía mecánica total del inciso A es la del B, y la del B es completamente igual a la potencial elástica. O sea, no es necesario ni siquiera hacer el cálculo. Igual aquí. La total es 3.92 joules. Ok, entonces, ahora vamos a hacer el inciso C. ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Va quedando claro lo que estamos haciendo? ¿O hay alguien que tenga alguna pregunta? Yo tengo una duda ahí con la energía cinética en el A. Sí. ¿Por qué ahí no da 0? Porque, a ver, el gato sí está en el inciso A, ¿verdad? Yo no lo puse, pero realmente debía haberlo puesto. Quizás es lo mejor ponerlo aquí, el punto más alto. Entonces, esa es la oscilación del gato, ¿no? En el arnés. Entonces dice que el gato cuando alcanza su desplazamiento máximo hacia arriba, este coincide exactamente con la posición
de equilibrio o de no estiramiento ni compresión del resorte. Entonces, básicamente puedo decir que en ese punto está en el negativo de la amplitud. El negativo de la amplitud es cuando la velocidad es cero, igual que en el inciso E, ¿no? Estoy en el positivo de la amplitud, ¿verdad? Y por lo tanto sería esa la velocidad. Pero la razón es esa, porque está en la amplitud, y en la amplitud, en el movimiento armónico simple, el objeto se detiene y cambia de movimiento. Cambia de dirección de movimiento. Bien, entonces ahora veamos en el punto de equilibrio. La energía potencial elástica es 1/2 de K por X al cuadrado. Bueno, por A al cuadrado. Eso es 1/2 de 784 newtons por metro por 0.05 metros al cuadrado. A mí me da eso, voy a apresurarme un poco para no dejarlo a medias, me da 0.98 joules. Ustedes compruébenlo por ahí. Energía potencial gravitacional es la masa por la gravedad por la amplitud. Es 4 kilogramos por 9.8 metros por segundo cuadrado por la altura, que en este caso es la amplitud, 0.05 metros, y esto me da 1.96 joules. Entonces, la idea de este problema es que usted compruebe que es un sistema conservativo. Entonces, siempre aquí sí van a aparecer las tres energías en el punto de equilibrio. Y cuando la sume me tiene que dar 3.92, igual que en los otros dos puntos anteriores. Y eso confirma que es un sistema conservativo. Ahora, la energía cinética, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero yo sé que cuando está pasando por el punto de equilibrio, la velocidad es la máxima, ¿no? ¿Y cómo se calcula la velocidad máxima en el movimiento armónico simple? ¿Cómo se calcula? Velocidad máxima. Menos W de A por el seno de W No, de no, no. phi. La máxima, la máxima. Es la amplitud por la aceleración, no, por la... Frecuencia angular para amplitud. Ajá, la frecuencia angular. Por frecuencia. Correcto, la frecuencia angular. Muy bien. Entonces, ahí tenemos eso, ¿no? Y otra cosa que habíamos visto antes es que ¿a qué es igual este término? ¿A qué es igual m por omega cuadrado? A la constante. A la constante del resorte, correcto. Eso lo hicimos en la parte de energía. Entonces, la expresión final sería 1/2 de K por A cuadrado. Y aquí sería 1/2 de 4 kilogramos por 4 kilogramos por la amplitud, que sería 0.05 metros al cuadrado. Eso debe dar 0.98. 0.98 joules. Y ahora sumo todo. Ya con esto termino. Sumo todo. Y eso me da 3.92 joules. Lo que esperaba. Y ahí están. Entonces, esa es la principal diferencia entre los dos sistemas, que ahora hay una componente de energía potencial extra que no está en el horizontal, que es la energía potencial gravitacional. Esa es la diferencia. Pero siempre, al ser un movimiento armónico simple, siempre va a ser conservativo. Entonces, cuidado con eso. Cuidado con eso. Bueno, entonces nos quedamos aquí. Ya son las 10, así que si tienen alguna pregunta ahí me la hacen por el grupo
y con gusto yo les apoyo. Nos vemos mañana. Recuerden, la clase es de lunes a viernes. Nos vemos mañana a la misma hora. Que tengan un feliz día. Igualmente, Liz. Gracias, Liz. Gracias, Liz. Gracias. Buen día. Sale.